Los criterios de clasificación de los géneros musicales, a partir de la industrialización de la música en el siglo XX, tiene como base una dualidad: música clásica o moderna. Dentro de esta rama se añade otra: música culta o tradicional, según el modo de transmisión de forma escrita u oral. Actualmente estas clasificaciones han evolucionado a una categorización por estilos musicales. Los géneros tienen unas fronteras difusas, aunque sí es posible elaborar una lista con aspectos comunes que categoricen los diferentes estilos de música. Esta clasificación es un primer acercamiento. La música actual es una simbiosis de todos estos estilos, teniendo normalmente aspectos propios de varios géneros. Vamos a empezar el listado de géneros musicales ordenándolos alfabéticamente. La bachata es un género musical bailable que tiene su origen en República Dominicana y deriva de otros estilos como el bolero o el merengue. El estilo musical bachata procede de la marginalidad urbana de Santo Domingo, donde era desdeñada como música para las clases pobres. Este tipo de música retrata la melancolía, la pasión o el desamor. Los instrumentos más utilizados de la bachata son el bongo, la trompeta, la guitarra o las maracas. Uno de los autores más importantes es Juan Luis Guerra y actualmente Luis Miguel de la Margue o Romeo Santos. Las baladas forman un estilo musical cuyo origen es la década de los 20 del pasado siglo, siendo los emigrantes europeos a Estados Unidos sus creadores. Una balada es el resultado de mezclar el bolero con otros como el soul, el pop o el tango. El estilo musical baladas se hizo muy popular en América Latina y llegó al gran público gracias a los géneros que te he mencionado antes. Así, artistas como Elvis Presley, Sinatra, Roberto Carlos o grupos como Scorpions han convertido sus baladas en un perfecto ejemplo de este estilo de música. El significado de esta palabra en inglés, además de hacer referencia al color azul, también indica tristeza o melancolía. Este estilo musical tiene su origen en los músicos de raza negra de Estados Unidos que procedían de África. La música bolero, el bolero latino, data del siglo XIX y su origen lo encontrarás en Cuba. Sigue un compás de 4x4 que se diferencia del bolero español, una danza nacida el siglo anterior cuya célula rítmica era el 3x4. Es un tipo de música que destaca por un acompañamiento clásico de guitarras y percusión, con gran popularidad en los países hispanos, donde ha desarrollado varios subgéneros. En este género musical han triunfado artistas como José Pepe Sánchez, cuyo tema de 1883, Tristezas, es reconocido como el primer bolero. El bolero es un estilo de música cuya época dorada fueron los años 30, 40 y 50 del siglo pasado. La bossa nova pertenece a la música popular brasileña, deriva de la samba y posee una importante influencia del jazz. Este tipo de música surgió en los años 50 en Río de Janeiro, convirtiéndose en uno de los movimientos más influyentes de la música brasileña y alcanzando proyección mundial. El instrumento fundamental de este género musical es la guitarra acústica con cuerdas de nylon, tocada con los dedos, no con la púa. El piano también es utilizado habitualmente. Algunos artistas importantes del estilo musical bossa nova son João Gilberto, Tom Jobim o Vinícius de Moraes. La música celta es un género musical que abarca numerosos registros. Forma parte de la tradición arraigada en los pueblos llamados celtas de Europa Occidental, como Escocia, Irlanda, Gales, Asturias o Galicia. Es un tipo de música con una raíz folclórica y un origen etnológico común. Debes saber que los instrumentos básicos que se emplean son la gaita, violín, bombarda, arpa, botrán, tin whistle, low whistle y flauta travesera. En este estilo de música, cuyo cuerpo es tan difuso, han destacado artistas como Alan Stivell, George Wallis o Sue Wilson, y en España, Carlos Núñez o el popular grupo vallisoletano Celtas Cortos.
Los orígenes de la música clásica o académica se remontan al siglo XI. No obstante, has de saber que el periodo de mayor producción es el comprendido entre 1550 y 1900. Es un tipo de música basado en la tradición litúrgica y secular imperante en Europa occidental. Este género musical se define como un estilo culto y se diferencia de la música popular en que no hay cabida a la improvisación. El piano, órgano, clavecín o el violín forman parte de su principal instrumentación. Compositores como Mozart, Beethoven, Wagner, Chopin, Bach, Vivaldi, Verdi, Tchaikovsky son los máximos exponentes de este estilo de música. El corrido es una modalidad de canciones mexicanas con carácter reivindicativo. En el terreno musical emplean compases sencillos de 4x4 y hay un predominio de ritmos cuadrados y simples, y de instrumentos de cuerda, destacando siempre las voces y las guitarras. Como representantes destacados podemos citar a Antonio Aguilar, Gerardo Reyes o Amparo Ochoa. El country fue un tipo de música que se empezó a forjar a principios del siglo XX en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y también en Australia. Fue el origen de otros muchos estilos posteriores. Los géneros musicales que influyeron en el country fueron varios como el blues, el gospel o la música de inmigrantes como irlandeses o los afroamericanos que ya estaban asentados en Norteamérica. Aunque para interpretar música country se pueden utilizar infinidad de instrumentos, los más representativos son los de cuerda, como guitarras acústicas, el bajo, el violín, el banjo o la armónica. A comienzos del siglo pasado, empezó a adquirir popularidad un género musical que mezcla influencia de los colonizadores españoles, los esclavos africanos que llegaron a Perú durante esta etapa de la historia y los nativos indígenas del país. La música criollo es un tipo de música que bebe de fuentes como el vals vienés, la mazurca o la música tradicional de Francia e Italia. Los instrumentos que reconocerás en este estilo de música son el cajón, charango, arpa andina, bandurria cusqueña, quena, zampoña o clarín cajamarquino. Destacan artistas como Eva y John, Óscar Avilés, Eloísa Angulo, Julio Andrade o Luis Abanto. La cumbia es un estilo musical y de danza latinoamericano, cuyo origen se sitúa en Colombia y Panamá, para posteriormente extenderse por gran parte de Sudamérica. Para interpretar este tipo de música se utilizan instrumentos como el guache, maracón o la flauta de millo. La música disco es un género que principalmente surgió en Estados Unidos allá por 1970. Como ocurre en cualquier otro estilo de música, tuvo influencia de otros estilos así como el soul y el funk y el rhythm and blues. En las salas donde se escuchaba música por las noches, en lugar de contratar un grupo de música, un DJ se encargaba de pinchar música, y este fue el origen de un estilo musical que triunfó durante las décadas de los 70, 80, 90 y que han continuado hasta la actualidad. Si te interesa este estilo musical, no puedes dejar de ver la película de Fiebre del sábado noche, donde aparece John Travolta y en la que se retrata este estilo de música y su forma de vivirla. Como grandes representantes de música disco debemos de nombrar a Gloria Gaynor, a los Bee Gees, Rip James, The Drums, Village People o Donna Summer. El dubstep es creado en la década de los 90 del siglo XX. Como estilo de música supone una mezcla con otros géneros como el drum and bass, el reggae, el jungle o el dub. ¿Sabes en qué consiste el estilo musical dubstep? En la remezcla de otros cortes, pero siempre desde un punto de vista más oscuro que tiene puntos en común con el rock más duro. Dentro del estilo musical dubstep destacan Plastician, Distance o Burial. Las voces procesadas y la apuesta por darle una vuelta de tuerca a cada melodía hacen de la mesa de mezclas su instrumento principal. Esta música está completamente generada de manera virtual, siendo desarrollada desde la década de los 80 en Alemania, apoderándose rápidamente de la escena mundial hasta la actualidad, donde es uno de los géneros predominantes.
El electropop, también conocido actualmente como pop electrónico, surge de la unión de una base típicamente pop a elementos relacionados con la electrónica, consiguiendo un estilo más futurista y sintético. Las canciones de electropop se caracterizan principalmente por su sonido robótico. Surgió en los años 70 con el objetivo de innovar en la música pop, siendo Visage el máximo exponente de electropop en esa época. Durante los años 2000 hasta nuestros días, el electropop ha experimentado un auge importante, convirtiéndose en un estilo musical muy comercial. Entre los artistas que realizan electropop en la actualidad destacan Kylie Minogue, One Republic, Pet Shop Boys o Lady Gaga. Su origen es español y más concretamente en el sur de España, representando una mezcla cultural. Este género musical es todo un arte completo, en el que interviene tanto el canto, en flamenco se utiliza el término cante, o cantaor o cantaora, el baile, para expresar el sentimiento que transmite la canción, y la guitarra flamenca o española, en la que hay y ha habido verdaderos virtuosos dentro del flamenco como es Paco de Lucía. Folk realmente viene del inglés y hace alusión a la música folclórica moderna. En cada región es habitual que empleen sus instrumentos como por ejemplo la armónica en Norteamérica, la gaita en Escocia, el violín en Irlanda, etc. El funk o música funky es un tipo de música cuyo origen data de la década de los 70. Músicos de origen afroamericano fusionaron estilos como el jazz, el soul y otros latinos para crear este género musical en el que se da mucho más protagonismo al ritmo, batería y bajo eléctrico que a la melodía. El garage rock es un tipo de música que, según muchas teorías, tiene su origen en Estados Unidos en la época de los 60. Se origina como un movimiento por el que algunos jóvenes músicos quieren emular a sus referentes de rock and roll, pero con un estilo propio más agresivo y con una manera más sencilla y cruda. El término garaje o garage viene del lugar donde muchas veces quedaban para ensayar, que era el garaje particular de la familia de algún miembro de la banda. Algunos de los grupos representativos del origen del garage pueden ser The Seas o The Standards. El gospel es el estilo musical cuya procedencia también es de la población afroamericana y que tiene una relación directa con la religión cristiana. Es una música espiritual que nace de las personas de raza negra que sufrían esclavitud en los siglos XVII y XIX, pero que tuvo su resultado musical en las décadas de 1930, 1940 y posteriores. Los instrumentos que se utilizan o que se utilizaban era, además de la voz, que es la principal, el órgano y el piano, aunque en ocasiones también se incorporaban panderetas, palmas, bajo eléctrico, dio lugar a otros subgéneros musicales, como el black gospel, southern gospel. El término significa suciedad o mugre. Surgió a finales de los años 80 como una variante de rock alternativo, el estilo rock menos comercial, y se hizo popular en los 90. Su estilo se caracteriza por utilizar la distorsión en las guitarras, por sus melodías repetitivas y por una batería con mucha importancia. Sus letras hablan generalmente del desencanto, la imaginación y la búsqueda de libertad. También se conoce a este género como el sonido de Seattle, ya que sus orígenes y las bandas más importantes son de allí. Los grupos más representativos del grunge son Nirvana, Green River, Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden. El hard rock o rock duro es un tipo de rock basado en el blues. Comenzó a sonar a partir de los años 60, pero fue en los 70 donde tuvo su mayor éxito. Las bandas de hard rock tienen normalmente varias guitarras eléctricas, bajo y batería. A partir de este género han surgido otros subgéneros como el heavy metal, el grunge o el glam metal. Algunas de las bandas más representativas del hard rock son AC/DC, Aerosmith, Motorhead, Status Quo, Guns N' Roses, Kiss, Deep Purple, Black Sabbath o Led Zeppelin. Se trata de un estilo que tiene su origen en un movimiento juvenil que estaba en contra de los sistemas sociales y de educación. En cuanto al heavy metal como música, Black Sabbath
fue una banda que participó en la constitución de los cimientos de ese estilo musical, tomando como punto de partida reminiscencias del blues primitivo y haciendo una apuesta por el rock pesado. Predomina el uso de la distorsión en las guitarras eléctricas, una fuerte base rítmica marcada por el bajo eléctrico y la batería, así como el uso del falsete en los vocalistas. Este género de música posee varias características que cada una de ellas afectan a un nivel. En el nivel oral tenemos el rap, que las canciones son tanto cantadas como recitadas o una mezcla de ambas. En el nivel auditivo, turntablings, haciendo música a través de efectos de sonido y modificando las formas de rotación y reproducción de discos de vinilo en el plato donde giran los discos. Nivel físico, el hip hop es bailado, como el breaking dance. Nivel visual, el graffiti ha acompañado al hip hop con pinturas en paredes, fachadas o muros. El house es música electrónica de baile. Se caracteriza por un sonido del bombo muy pronunciado, que marca el ritmo, y por tener una estructura muy repetitiva. Se originó a principios de los 80 en Chicago y estuvo muy influenciado por el electro, el soul y el funk. El término house parece provenir del club de Chicago de Warehouse, un lugar que existió entre 1977 y 1982. El house ha tenido una gran influencia, como en otros estilos de música electrónica, y también en el pop de la mano de artistas como David Guetta o Benny Benassi. Uno de los pioneros del house fue Frankie Knuckles. Este estilo musical surgió, como tantos otros, en Estados Unidos durante el siglo XX como respuesta frente al gran control que tenían las grandes empresas de la industria musical como discográficas, cadenas de radio, etc. Aunque sus inicios son en los años 20, cuando más fuerza toma es en los años 50, y donde realmente se consagran es en los años 80, en los que también llegó al Reino Unido, España. Sus músicas son desenfadadas y sus letras no tienen tapujos. Ejemplos de música indie fueron The Smiths, Happy Mondays o The Cure. En España derivó en la movida madrileña y ha perdurado a lo largo del tiempo. Nace a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Combina la tradición musical europea con la música tradicional de la inmigración africana en el país. Es un género con sus estilos y muchas influencias distintas. El K-pop es la abreviatura de Korean Popular Music y se trata de un estilo de Corea del Sur. Su éxito empezó en los años 90 con la aparición del grupo Seo, Taiji and Boys en 1992. La música K-pop está muy influenciada por el rap, el pop, el rock, techno y jazz. Es el resultado de una gran tradición histórica de la música surcoreana. El K-pop arrasa en todo el mundo, sumando millones de fans. Algunas de sus bandas más conocidas actualmente son BTS y Blackpink. Los grupos tienen en común sus elaboradas coreografías, impresionantes videoclips y un estilo llamativo y característico en su forma de vestir y maquillarse. En cualquier lista de reproducción destinada al baile debe haber cabida al merengue, el género que más adeptos se gana en la pista de baile. Si te cuesta distinguir este género de otros, como la salsa, la bachata u otros ritmos latinos, te explico sus características. ¿Cuáles son las características del merengue como género musical? Los ritmos latinos se suelen identificar por su adrenalina y su festividad, pero todos ellos tienen características distintivas. El merengue hunde sus raíces en la era colonial, pero no es hasta el siglo XIX cuando comienza a expandirse y a ser acogido por otros países de la cuenca del Caribe. Respecto a su ritmo, suele ser de 2x4, aunque con orquesta puede expandirse a ritmos de 4x4. Aunque su raíz es africana, combina perfectamente elementos de géneros europeos con otros de época colonial, como la contradanza. En cuanto a los instrumentos, suelen ser 5 de cuerda o un trío con güira, tambora y acordeón. Recientemente se han venido incluyendo teclados y una sección de vientos donde el protagonista suele ser el saxofón. Las letras son similares a las coplas, optando por historias de amor o personajes pintorescos de la cultura popular.
Respecto al baile, son 2 pasos con un movimiento sensual de cadera. El perreo es un estilo musical que surgió en República Dominicana y Puerto Rico a finales de la década de los 90. Posteriormente se extendió a países vecinos y rápidamente al resto del mundo, siendo muy popular en la actualidad. La principal característica del perreo como estilo musical es la marcada insinuación sexual tanto en el baile como en las letras de sus canciones, que tocan temas como el sexo y los desengaños amorosos. Se llama perreo al baile para acompañar al reggaetón, y consiste en realizar movimientos sensuales y lascivos, imitando posiciones sexuales. Destacan grupos como Bad Bunny, Karol G o Jay Cortez. Vaya cambio del perreo a la polka. El estilo musical polka se trata de una danza popular que tiene su origen alrededor de 1830 en Bohemia, actual República Checa, comenzándose a popularizar en Praga algunos años más tarde. Este tipo de música se baila con pasos laterales y evoluciones rápidas, haciéndose muy popular en Europa y América. Entre los instrumentos habituales de este género se encuentran la tuba, el contrabajo, el clarinete, el acordeón, el violín o la mandolina. Los compositores bohemios Bedřich Smetana y Antonín Dvořák se encuentran entre los más destacados del estilo musical polka, así como la familia Strauss. El mismo nombre lo dice, el pop es música popular. Es un género musical que también engloba multitud de estilos diferentes y se puede fusionar con muchas influencias, como hemos visto anteriormente, para conseguir nuevos estilos bastante refrescantes e innovadores. La estructura de las composiciones es la que clasifica este género. Es eminentemente vocal y pensada para el gran público de la sociedad de masas. El punk o el punk, como lo quieras llamar, es un estilo de música que se suele englobar dentro del rock y cuyos inicios se sitúan en la década de los 70. Representó una tendencia opuesta a la cultura que estaba establecida y una actitud independiente. Estéticamente se caracterizó a los seguidores de esta tendencia por un peinado original que mostraba una cabeza rapada por los laterales y una cresta, en muchos casos de colores llamativos, en el centro de la cabeza. Los grupos que representaron este movimiento musical fueron los británicos The Clash, Ramones, Misfits o Sex Pistols. Las rancheras mexicanas son un exitoso género musical procedente del folclore mexicano, en el que si hay algo que destaca es el sentimiento con el que se interpreta estas canciones. Los ritmos generalmente son ternarios en compases de 3x4, con un acompañamiento donde la guitarra se hace imprescindible. Exponentes destacados son Chabela Vargas, Lola Beltrán, Ana Gabriel o Vicente Fernández. Este género surgió como un movimiento social de expresión de clases oprimidas, como los afroamericanos y latinos viviendo en Estados Unidos, más específicamente en los barrios neoyorquinos. Mezcla elementos del hip hop con letras y maneras de cantar bastante combativas. Es un género de la última parte del siglo XX. La tecnología permite que se prescinda de los músicos. Se valora la capacidad letrística sobre la composición. El rap rock se caracteriza por unir elementos del hip hop, principalmente el rapeo, con varios elementos del rock, destacando los samples de guitarras eléctricas y de canciones de rock de otros grupos. La fusión del rap con distintos estilos del rock ha dado lugar a subgéneros de rap rock como el rap metal o el rapcore. Nació en los años 70-80 y fue ganando popularidad de la mano de artistas como Run DMC o los Beastie Boys. En los años 90 alcanzó su máxima difusión con grupos como The Fat Boys, Eminem o Public Enemy, que utilizaban bases de rock en sus temas de rap. Este estilo musical es de origen jamaicano y de religión Rastafari.
pero se ha popularizado de manera tal que ahora en todo el mundo se puede escuchar a un fanático del género. Es un ritmo simple y repetitivo que generalmente lleva a la gente a la relajación. Ha sido popularizado principalmente por su máximo exponente, el legendario cantante Bob Marley. De ese estilo musical han derivado el ska y el dub. Este género es relativamente nuevo. Fue internacionalizado por Puerto Rico y suele ser bastante bailable y tener letras cargadas de picardía juvenil. Y como te comenté antes, su baile es el perreo. Se trata de un estilo musical muy amplio, ya que dentro de este género se incluye una gran variedad de estilos de música popular. Su origen lo tiene en el rock and roll, aunque a su vez también recibe influencias del folk y del blues. En el rock se utilizan habitualmente instrumentos como el bajo eléctrico, guitarras eléctricas o electroacústicas, batería y en muchas ocasiones se añaden otros instrumentos como piano u órganos, violines, saxo. El rock and roll surge a lo largo de la década de los 50 en Estados Unidos y tiene su origen en diferentes influencias de estilos musicales como el gospel que ya te he comentado antes, el rock y el rhythm and blues afroamericano, entre otros. Artistas influyentes de este género pueden ser Elvis Presley o Jerry Lee Lewis, entre otros muchos. El rock psicodélico es un estilo musical que nació en los años 60 y se caracteriza por recrear a través de la música las sensaciones que producen las drogas alucinógenas como el LSD. Las características principales del rock psicodélico son canciones largas con aparición de efectos electrónicos y diferentes técnicas de grabación para introducir sonidos de eco y reverberación. Además, suele tener letras que tratan sobre alucinaciones y sueños. También es muy típico el uso de instrumentos indios como el sitar. Entre los grupos de rock psicodélico más conocidos encontramos a The Beatles, The Byrds, The Bee Gees o The Beach Boys o Jimi Hendrix. El género musical rumba, que proviene de Cuba, transmite mucha energía y dan ganas de moverse al escucharlo. Se basa fundamentalmente en una música africana. La rumba está dividida en 8 barras con un tiempo de 2×4 y sin ningún cambio notable. Normalmente estos movimientos son muy exagerados y bruscos. El rhythm and blues nació en la época de los 40, como otros tantos estilos de música, en Estados Unidos. Su origen tuvo lugar en la población afroamericana, a partir del jazz, del blues y del gospel. Hay quien dice que gracias al rhythm and blues o R&B se pudo dar el paso del blues al rock and roll. Como referentes de ese estilo musical podemos citar a Bo Diddley, también conocido como el autor, en inglés sería The Originator, quien marcó para muchos una forma de tocar la guitarra. Louis Jordan también fue otro destacado músico del R&B, inspirador de grandes figuras de otros estilos posteriores. Otro gran contribuyente de este género es Fats Domino, quien durante las décadas de los 50-60 consiguió un éxito arrollador posiblemente por su forma de tocar el piano enérgicamente y por su boogie googie. La salsa es una mezcla entre distintos estilos de música caribeña, como el son cubano, el cha-cha-cha y el mambo, con el jazz y la música popular norteamericana. Su eclosión tuvo lugar entre las comunidades cubanas y puertorriqueñas de Nueva York durante la década de 1960, y gracias a artistas como Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Rubén Blades o la reina de la salsa, Celia Cruz. Ante todo, la salsa es música bailable. Es por ello que en su composición destacamos muchos instrumentos afrocaribeños, como las maracas, los timbales, el güiro cubano, el cencerro jamaicano o el bongo. Otra de sus características distintivas es que utiliza como base rítmica la clave de son cubana sobre melodías populares de origen caribeño. La samba es un estilo musical con origen en Brasil. Está basado en una poderosa estructura rítmica sobre la que el resto de instrumentos improvisa. Aunque posteriormente se extendió al resto de la sociedad,
tuvo su primer arraigo en la población afroamericana. En su baile cobra un gran protagonismo lo exuberante en lo sexual y exótico. El ska es un género musical que se creó a finales de la década de los 50 del siglo XX. Este estilo de música es un híbrido entre los ritmos de Jamaica y los afroamericanos. El estilo musical ska nace en Kingston, donde logró pasar de un entorno rural a uno urbano. Para su interpretación se usan instrumentos como la guitarra eléctrica, el saxofón y la trompeta. Entre los artistas más famosos que han logrado convertir el estilo musical ska en un híbrido de diversas tendencias destacan Prince Buster, The Scatterlights, Madness, The Special o The Mighty Mighty Boss Tones. Y en España tenemos, por ejemplo, al grupo de Vallecas Escape. Es un atractivo género de música bailable con toques de música española y bantú, de carácter vocal que nació en Cuba a mediados del siglo XVI aproximadamente. Desde el año 2012 es considerado patrimonio cultural en Cuba. Entre los instrumentos con los que se toca el son podemos encontrar, desde sus etapas iniciales, la guitarra, las maracas y las claves. Con el paso de los años, la botija, la trompeta o el contrabajo se unieron a sus filas, provocando la aparición de diferentes subgéneros dentro de este género musical. La bachata oriental, el guajira, el mambo o el cha-cha-cha son algunas de las variaciones que han surgido gracias al son. El soul en inglés significa alma. Comienza en Norteamérica protagonizado por músicos negros. Comienza en la década de los 50, pero toma protagonismo en décadas posteriores. Las canciones, además de temas de amor, fueron también incorporando temáticas de aspecto social y crítico. Los cantantes utilizaban técnicas que provenían del gospel. El swing es un género musical que nació sobre 1920 en Estados Unidos. Su éxito en la década siguiente lo convirtió en un estilo de música que mezcla el jazz con melodías más rítmicas. ¿Qué instrumentos se usan para tocar este estilo de música? El piano, el contrabajo, el saxofón, el clarinete y la guitarra, entre otros. Entre los artistas más conocidos del swing se encuentran Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong o Benny Goodman. También hubo un swing europeo, con sede en París, que ayudó a convertir a Django Reinhardt en uno de los músicos más conocidos. El tango es un género musical proveniente de la región Río de Plata. Se destaca su presencia en ciudades como Buenos Aires o Montevideo, donde nació antes de 1985. Con el paso del tiempo fue generando diferentes ramas, dando lugar a diferentes etapas históricas. El tango presenta una estructura de 4x4 en su compás y se toca con una orquesta típica o sexteto. Actualmente el tango, al ir desarrollándose en otros entornos diferentes del argentino, ha ido creciendo en diferentes modalidades. Hoy en día puede encontrarse el tango brasileño, el tango japonés, el tango colombiano, el tango chileno, etc. El techno es música electrónica principalmente instrumental, donde tiene gran importancia el uso experimental del sintetizador. Se originó en Detroit, aunque pronto cobró gran popularidad en Europa. Las raíces del techno están en el house, que ya vimos anteriormente. La estética de este género es futurista, y su estructura es repetitiva para que sea más bailable. Es uno de los estilos musicales que más ha evolucionado, y que todavía hoy tiene una gran importancia en el panorama musical. Unos de los precursores del género fueron David May, Kevin Saunderson y Juan Atkins. Cuando se habla de música dura, desde luego se está pensando en el thrash metal. Se trata del género más agresivo de las músicas consideradas dentro del heavy metal. Caracterizado por unas baterías intensas y frenéticas, el thrash metal es un tipo de música pegado a los problemas de la sociedad en la que los cantantes utilizan referencias directas y lenguaje agresivo para hacer sus denuncias. El thrash metal surge a mitad de la década de los 70 y ha dejado durante las siguientes décadas un legado de grandes bandas como Slayer,
Creator, Megadeth, Sepultura, Testament, Pantera, Anthrax, Overkill. Aunque Metallica está incluida en muchos géneros musicales, muchos aficionados la han considerado, sobre todo en sus primeros discos, como representantes de este tipo de música. El trap es un estilo de música subgénero de rap y surgió en la década de los 90 en Estados Unidos. Se utilizan 3 notas que se repiten todo el tiempo. En este género musical puedes encontrar como instrumentos principalmente caja de ritmos, secuenciador, teclado y sintetizador. Actualmente, desde el 2010, triunfa especialmente el trap latino, la versión latinoamericana de este estilo musical, que se asemeja en grandes aspectos al reggaetón. Algunos intérpretes destacados son Paulo Londra, Ozuna, Bad Bunny y Anuel A, entre otros cantantes. La trova se trata de una composición poética que ha sido creada para ser cantada. La poesía y la música se juntan para hablar del amor o realizar una crítica social a través de letras inteligentes. Su origen se remonta a la Francia de entre finales del siglo XI y el siglo XIII. La trova es más que un género musical, es un compendio de varios, por lo que los instrumentos son variados, aunque la guitarra ha estado tradicionalmente unida a este tipo de música. Trovadores célebres son Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Facundo Cabral o Silvio Rodríguez. El estilo musical vals consiste en un elegante baile musical a tiempo lento. Este tipo de música tiene su origen en Tirol, Austria, y el sur de Alemania, alcanzando el rango de nobleza en Viena en el siglo XVIII y extendiéndose rápidamente a otros países. En el vals de salón, el instrumento musical es fundamentalmente el piano, mientras que en otras modalidades de este género musical, como el practicado en la región andina, se puede utilizar el violín, la bandola o la guitarra. Autores destacados de este estilo musical vals son Frédéric Chopin o Johann Strauss hijo. El género musical vallenato proviene de la región caribeña de Colombia. Su principal instrumento es el acordeón, y a partir de ahí, quien lo tenía se dedicaba a ponerle las letras a las canciones. Tienes que comprender que esta música no funciona como la actual, es decir, con las funciones perfectamente separadas, y que disponía de un componente social mucho más evidente. El músico de vallenato hacía de periodista, pregonero, y extendía las noticias y las nuevas de un lugar a otro. También en sus orígenes, la caja y la guacharaca eran elementos fundamentales en esta música. Y es que la percusión siempre es muy simbólica y fundamental dentro de la producción latina. En conclusión, el género musical vallenato es otra manifestación más de la música latina, que goza de un factor social que determina mucho su estilo. Podemos decir que grandes representantes del vallenato son Rafael Orozco, Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Patricia Teherán, Giancarlos Centeno. Bueno, pues hasta aquí los géneros musicales que existen. Obviamente no he profundizado muchísimo en ellos porque si no el vídeo ya de por sí es largo, sería 2 horas por lo menos. Pero si quieres que haga algún vídeo más extenso de alguno de los géneros musicales o si crees que me ha faltado por mencionar alguno de ellos, déjamelo en los comentarios. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo soy Oliver Luna y nos vemos aquí o en mis otros canales. ¡Hasta luego! Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita.